Escritores argentinos. Los escritores, sus desafíos, historias, sus miedos, sus vidas, sus mundos. Buenas tardes. Esta propuesta es para hablar sobre escritores argentinos de todas las épocas, sus vidas, qué hechos las marcaron, los temas que tocan y sus obras. Nos proponemos hacer un viaje por sus vidas y fundamentalmente dejar una inquietud, ojalá, las ganas de leerlos. Mi nombre es Daniela Calomeni. Muchas gracias por su interés y ya empieza el programa. Inauguramos hoy a las escritoras. Venimos hablando solo de hombres y hoy vamos a abordar a la primera mujer, y es la poetisa Alejandra Pizarnik. Dentro de muy poco me suicidaré. Siento claramente que ha llegado el final. Me mordía los labios y no sabía qué hacer con las manos. Yo misma me asustaba porque me miraba a mí misma en mi piecita desordenada, andando y viniendo en slip y pullover sin pensar, con la memoria petrificada. Acabamos de escuchar parte del diario íntimo de Alejandra Pizarnik. Nacida como Flora Pizarnik, fue la hija de Elías Pizarnik y Reisla Bromiker, ambos inmigrantes judíos de origen eslovaco que se dedicaban al comercio de joyería. Creció en el barrio de Avellaneda. Tenía una hermana mayor de nombre Miriam. Elías y Rosa Pizarnik parten de su Eslovaquia natal en 1934, escapando de un ascendente nazismo. Viven unos meses en Francia junto a un hermano Pizarnik, quien ya había inmigrado de su patria. Escuchemos a Miriam, la hermana de Alejandra Pizarnik. Nationalisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Fue muy triste, porque si yo tenía 5 años y me enteraba de que Hitler estaba invadiendo así diversos países, yo hasta tenía tal temor que pensaba que podía venir acá. A mi abuelo lo habían llevado a hacer caminos, a construir caminos. Y a mi abuela y a mis tías estuvieron en campos de concentración. Luego, Rosa y Elías se embarcan hacia Argentina. Se instalan en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. En ese entonces, un suburbio obrero principalmente repleto de inmigrantes de distintas naciones. La pareja se muda a la calle Lambaré 114. Tienen 2 hijas, Miriam, que nace ese mismo año, 1934, y 2 años después, Flora, quien luego se convertiría en Alejandra. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. La infancia de Alejandra fue muy complicada. La familia fue agredida por su condición de judía. Ella hablaba el español con marcado acento europeo y tartamudeaba. Padecía asma, tenía graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Estas eventualidades minaban seriamente su autoestima. La autopercepción de su cuerpo y su continua comparación con su hermana la complicaron de manera obsesiva. Alejandra padecía lo que se conoce como trastorno límite de la personalidad.
Alejandra realizó los estudios primarios en la escuela número 7 de Avellaneda. Al mismo tiempo realizó la escuela Yiddish, en ese momento en San Martín y Arenales, como era costumbre de los hijos de inmigrantes judíos de la época. Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. Mis tíos de Francia sí pudieron salvarse, escondiéndose en las campiñas. Mi papá siempre ponía en la radio música francesa. Alejandra sentía que era fea y tenía una obsesión con la gordura. Tomó anfetaminas desde chica para adelgazar. Esto pronto se convirtió en una fuerte adicción que le provocó prolongados periodos con trastornos de sueño, euforia e insomnio. En 1954, tras el bachillerato en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Permaneció como estudiante de la facultad 3 años, tomando cursos de literatura, filosofía y periodismo, pero no acabó sus estudios. Paralelamente, tomó clases de pintura con Juan Batlle Planas. Mi clase en la Escuela de Periodismo era la más concurrida en 1954. Yo dictaba literatura moderna, nombre con el que disfrazaba una apasionante historia de los movimientos de vanguardia, rechazados oficialmente en los institutos de enseñanza. Entra violentamente a la vanguardia por Bajarlía. Las cosas muy dadaístas, muy futuristas. Ma femme a la chevelure de feu de bois et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Bajarlía es sumamente importante desde el punto de vista de abrirle un mundo. Y ya después ella va a continuar con su fascinación con el surrealismo, que indudablemente es lo que más la seduce, de convertir la propia vida en una obra de arte, que esa es la apuesta del surrealismo, en rigor, vivir la vida poéticamente. Que hay algo que sí ella traía de antes, que era el existencialismo. En el colegio secundario ya había leído Sartre, que es la literatura, los caminos de la libertad, todo marcado y cuidadosamente leído. Y también Proust. Alejandra tenía 18 años, sentada en primera fila. Era la única que tomaba apuntes y seguía atentamente mi exposición. El escritor Juan Jacobo Bajarlía fue su profesor. Lectora profunda de muchos y grandes autores durante su vida, intentó ahondar en los temas de sus lecturas y aprender de lo que otros habían escrito. Así se motivó tempranamente por la literatura y por el inconsciente, lo que a su vez hizo que se interesara por el psicoanálisis. Alejandra Pizarnik publica su primer libro, La tierra más ajena, a los 19 años, bajo el nombre de Flora Alejandra Pizarnik, editado por Botella al Mar. Aquí, ella estaba dando el paso entre una tierra que le era ajena, su ciudad natal en la que se sentía extranjera, y la que hizo de su tartamudez un acento exótico que no venía de ninguna parte, hacia otra tierra que se le hacía cada vez menos ajena, la poesía. Firmemente apolítica e influenciada en su lirismo por Antonio Porcia, los simbolistas franceses, en especial Rimbaud y Mallarmé, por el espíritu del romanticismo y por los surrealistas, Pizarnik escribió libros poéticos de notoria sensibilidad e inquietud formal, marcada por una insinuante imaginería.
Sus temas giraban en torno a la soledad, la infancia, el dolor y sobre todo, la muerte. En 1956 publica La última inocencia, volumen dedicado a su psicoanalista, Oscar Ostroff, y más tarde, Las aventuras perdidas. Ella siempre soñaba con ir a París. En el próximo bloque nos vamos a París con Alejandra Pizarnik. París en ese momento era la sucursal de Latinoamérica, los escritores latinoamericanos, estaba todo el mundo ahí. Escritores argentinos. Ya volvemos. Volvimos. Hay más historias de escritores argentinos. Y sin embargo, alguna vez hubo una Alejandra Pizarnik casi feliz. Fue en París, probablemente, donde vivió entre 1960 y 1964. Y el París de entonces todavía conservaba el clima del existencialismo. El existencialismo aparece en la posguerra, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Existían las CAFs existencialistas, donde se hacía jazz, donde había discusiones sobre literatura. Los jóvenes sacaban revistas literarias, los jóvenes iban por París con la revista tratando de venderla, decían, vous êtes fâché avec la jeunesse, usted está enojado con la juventud, eso era lo que decían. Entonces, entonces compre la revista. Bueno, había mucho movimiento literario, el ambiente humano, universitario, todo eso, le daba un color a París, un sabor especial, que es lo que yo le transmití a Alejandra. Ella era joven y libre, tenía 24 años, leía fervorosamente su amada literatura francesa, se acostaba con hombres y mujeres fluidamente, se hacía amiga de Octavio Paz y de Julio Cortázar, vivía sola en románticos cuchitriles atiborrados de papeles y frasquitos de pastillas. Pero, más que nada, esa sensación de casi felicidad era producida por la satisfacción poética, por las palabras. Escuchemos a sus amigos, Yvonne Bordelois y Fernando Noy. Y yo empecé a frecuentar mucho su casa, que quedaba cerca de la Sorbonne, y en realidad me parecía que yo iba a aprender más con ella que con muchos de los profesores de la Sorbonne a los que acudía. Ella vivía en la Rue Saint-Sulpice, enfrente a la iglesia de Saint-Sulpice. Tenía un departamento sumamente desarreglado y entreverado, pero había una atmósfera muy especial. Vivía arriba de un restaurante chino. Era como estar en la cocina del restaurante chino. El olor a camarones que había en la casa de Alejandra no me lo puedo olvidar nunca. La única posible conversación era literatura, poesía, lenguaje, y era pasar las horas sin darte cuenta, porque era muy iluminante lo que ella decía y además era ese tipo de personas que no solamente te dice cosas interesantes, sino que puede suscitar en uno cosas interesantes que uno mismo no sabía que sabía. Tenía una especie de don como de gran terapeuta que te obligaba, sin casi darte cuenta, a mirar detrás de vos misma y excavar materiales que vos no conocías en vos misma, de tu contacto con el lenguaje, con la palabra, con la poesía. Entonces, en ese sentido era muy maravillosa, muy maravillosa. En 1962, estando allí en plena ebullición creativa, escribió un fragmento que constituye una poética personal y una verdadera apología de la poesía. La poesía es el lugar donde todo sucede. Decir libertad o verdad y referir estas palabras al mundo en que vivimos o no vivimos, es decir, una mentira,
no lo es cuando se las atribuye a la poesía, lugar donde todo es posible. Llega en Árbol de Diana y en Los trabajos y las noches a un punto de decantación y de una depuración de la poética. Esa poesía brevísima, ella ha ido construyendo pequeños artefactos poéticos perfectos. Esto dice su biógrafa, la escritora Cristina Piña. Era el tiempo de la poética de los poemas escuetos. Cada día son más breves mis poemas, pequeños fuegos para quien anduvo perdida en lo extraño. La poética de los textos de gran concentración, puro sonido contrastando con el silencio. Dicen, ella misma lo decía, que escribía los poemas en un pizarrón y se quedaba observándolos a la distancia, como un pintor, estudiando y sintiendo la resonancia de las palabras, unas hacia otras. Toda palabra en estos tiempos de Árbol de Diana es mágica. Por eso utiliza sustantivos cargados de significados poéticos de tiempo inmemorial: sed, silencio, sombra, destino, memoria, viento, pájaros, lluvia, fuego, noche, muerte. Estos sustantivos han sido utilizados por todos los poetas del mundo 1.000.000 de veces, pero Pizarnik les devuelve su inocencia con sabios recursos, los rodea de espacio y de silencio, los repite y los llena de misterio, los susurra. El padecimiento y la locura pueden convivir con esta poesía porque la autora tiene la armadura del lenguaje, que la estructura, que la define de los embates de la desintegración. Lo terrible ya aparece en esta poesía de la joven Pizarnik. Miedo de ser dos, camino del espejo, alguien en mí dormido, me come y me bebe. Entre 1960 y 1964, en París, Pizarnik trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios, tradujo a Artaud, Millot, Césaire, Bonnefoy y estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Allí entabló amistad con Julio Cortázar, Rosa Chazelle y Octavio Paz, entre otros, siendo este último, Octavio Paz, el prologuista de Árbol de Diana, en el que ya se refleja plenamente la madurez como autora que estaba alcanzando en Europa. Pero un optimismo ciego en las fuerzas todopoderosas de la poesía asume la destrucción como parte de la misión sagrada del poeta. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Ayer he roto más de 100 poemas y prosas. Hay que empezar de nuevo. Releí mi último libro. Hay poemas tan malos, tan horriblemente malos que jamás hubiera creído que podían ser míos. ¿En qué demonios pensaba cuando no los rompí? For you I was a flame. Love is a losing game. 5-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I'd never played. Oh, what a mess we made. Now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love
could stand it. Love is a losing hand. Self-professed, profound, till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fatal is I. In the memories they mar my mind, love is a fatal is I. Oh, a few times and laughed there by the gods. Now the final frame. Escritores argentinos. Ya volvemos. Escritores argentinos. Vida y obra. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Después de 4 años en París, Alejandra Pizarnik vuelve a Buenos Aires. Esa carita redonda que yo tenía de adolescente había cambiado, se había hecho más angulosa. Volvió más angustiada, torturada. La noche, los miedos, el naufragio. Basta de hacer fila para morir. Todos esos son indicios de autodestrucción. Sensación de deterioro. Mi yo renovado en París, oxidándose aquí en unos pocos días. Culpa ante mis padres, huésped. ¿Qué hago yo aquí? He venido para verlo. En Argentina, comienza a trabajar en su próximo libro, Los trabajos y las noches, del cual dijo: trabajé arduamente y debo decir que al configurar los poemas me configuré yo y cambié. Tenía dentro de mí un ideal de poema y logré realizarlo. Sé que no me parezco a nadie, esto es una fatalidad. Este libro me dio la felicidad de encontrar la libertad en la escritura. Fui libre. Fui dueña de hacerme una forma como yo quería. Yo iba a la casa de ella, que en esa época vivía en Montes de Oca, con la familia, y trabajamos los textos que estaba publicando, los trabajos y las noches, y nos poníamos a mirar poema por poema, en qué orden tenían que estar los poemas dentro del libro, y cómo vienen los poemas echándose luz o sombra unos a otros, y cómo crecen o decrecen. El tema de la palabra, del amor, son constantes en esta fase de su obra, y su lenguaje se transforma en juego de oposiciones. Al crear las metáforas, da una belleza diáfana y cálida a su poesía. Hablamos nuestro silencio. Aquí, la pasión, el amor, ya sea el amante o el poema. La convierten en la viajera fascinada, en un fuego incesante. Y su vida es aún un cuento para niños, en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables. Bueno, de los trabajos y las noches. Sombra de los días a venir. Mañana me vestirán con cenizas al alba. Me llenarán la boca de flores.
Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Claro que en casi todos los temas que tratamos de ordenar vuelve a infiltrarse la muerte, cuyos códigos descifra en el periodo durante el cual publica Los trabajos y las noches. Leí mi libro, escribe el 26 de agosto de 1965. La muerte es allí demasiado real, si así puedo decir. No el problema de la muerte, sino la muerte como presencia. Cada poema ha sido escrito desde una total abolición, o mejor dicho, desaparición, del mundo, con sus ríos, con sus calles, con sus gentes. Esto no significa que los poemas sean buenos. Pese a figurar como detalle anecdótico, sorprende que, aún definiéndose en esa totalidad de la muerte, Pizarnik cultivara a ratos y con buen estilo el donaire social. Una vez más, el lenguaje era su instrumento privilegiado. Por ello, censura a su amiga Yvonne Bordelois que los autores de semblanzas no hablen nunca de la extraordinaria voz de Alejandra y de su aún más extraordinaria dicción. Alejandra hablaba literalmente desde el otro lado del lenguaje, y en cada lenguaje, incluyendo el español y sobre todo en español, se la escuchaba en una suerte de esquizofrenia alucinante. Eso también espejaba su obsesión con las palabras mismas. Cuando se pasaba una hora pensando un adjetivo, escribiéndolo en la pared, dibujándolo en un papelito con diferentes colores, a ver si ese era el adjetivo. Mis poemas los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo palabra a palabra. Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un damero de ajedrez. Con los pies voy tapando las palabras. Fumo mucho, desobedezco. Ahora las tarjetas se han ensuciado de tanto taparlas y descubrirlas. Mi cuerpo se revuelve. Hago el amor con la poesía, músculo a músculo, tarjeta a tarjeta. En 1966 tiene lugar el golpe de estado de Onganía. Alejandra ignora absolutamente toda la cuestión política. Suceden hechos muy graves en el país. Muchos docentes e investigadores parten al exilio, como por ejemplo su amigo Roberto Gianni. El escritor Manuel Mujica Lainez y Alejandra Pizarnik realizan una muestra de sus dibujos. Mujica Lainez le dedica el siguiente soneto. Como un buzo en su escafandra y un maniático en su tic. Me refugio en ti, Alejandra, mi Cassandra chic. Hace quizá un lustro sentí la insólita tentación de dibujar y realicé unos diseños inocentes que por su estructura titulé Laberintos. Llevan todos ellos un texto entrelazado, inseparable del dibujo. Y su texto, menos ingenuo que la trabazón de líneas que lo acompaña, es el siguiente. El amor cambia sus disfraces. El amor juega la galantería con antiguas palabras. El amor se reclina melancólico entre sauces y columnas. En 1968 publica Extracción de la piedra de la locura. Mediante el simbolismo desmesurado de esta obra, la sola cita del dolor y la impotencia configuran el tablero poético de la falta de fe en su propia imaginación creadora. Si no fuera así, escribe, no leería para aprender, sino para gozar. Mis contenidos imaginarios son tan fragmentarios, tan divorciados de lo real, que temo dar a luz nada más que monstruos. Frente a mucho facilismo contemporáneo
A mí me parece siempre importante que tengan en cuenta quienes admiran a Pizarnik, para que no se queden pegados solamente con el mito, el trabajo de escritora que hay en ella y su inmensa inteligencia como lectora. Con sus cuadernitos iba anotando todo lo que le gustaba. Porque cuando uno lee la parte de los ensayos críticos o los artículos críticos de Pizarnik, hay una sabiduría. Hay un haber reflexionado sobre la poesía, un haber reflexionado sobre el lenguaje, que a mí me gustaría que quienes se fascinan con ello lo tuvieran en cuenta. Porque pensar, bueno, la poeta maldita, sí, pero no le soplaban las musas, eso está hecho con trabajo. La poesía de Alejandra es un entramado de intertextualidad, es un entramado de la palabra ajena, pero convertida en propia. Borges nos enseñó claramente que se escribe con los pedazos de toda la tradición. También eso lo revela Alejandra en las marcas que tiene, por eso es tan importante ver su biblioteca. Se arma todo con los restos de lo otro. Entonces, verdaderamente poeta es aquel que conoce su tradición y que la maneja. Y Alejandra lo hizo. Próximo bloque. Fui tan abajo, pero no hay fondo. Escritores argentinos. Una vida, un relato para escuchar. Volvimos. Hay más historias de escritores argentinos. La noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia del oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido. En 1971, Alejandra Pizarnik publica El infierno musical. Los poemas se van volviendo cada vez más angustiosos y más tremendos. Y el último, bueno, El infierno musical, que el título en rigor está aludiendo más a lo que ella estaba escribiendo al mismo tiempo que eso, que era lo que va a ser la bucanera de Pernambuco. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar, no sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a palabras, poco a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo, esto es seguro, al fin algo seguro. Luego una melodía. Es una melodía planidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es seguro. Te suscito, te resucito. Y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano. Castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle, a la madrugada mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Desde luego, solo en este clima de bloqueo y melancolía es posible estudiar pormenorizadamente el infierno musical. En cierto modo, se puede insinuar un propósito testamentario, aunque ese fin también es propio de creadores que no conciben el suicidio entre sus planes. Desde muy chica ella tuvo el miedo a la locura y el miedo a la muerte. Entonces esa pelea con respecto a mantener su lucidez y mantener su vida es una pelea que se le vuelve cada vez más, imperiosa. Recibe la beca Guggenheim, lo que le permitió viajar a Nueva York, y en 1971
obtiene una beca Fulbright. Luego se embarca a París, de donde vuelve decepcionada. A Alejandra le era ajena toda la realidad política que se vivía, también en América. Luego escribe en prosa La Condesa Sangrienta. Lo explica la escritora Mariana Enríquez. El libro original es una reconstrucción histórica que es espeluznante el nivel de la crueldad de esta asesina serial. Lo que hace Alejandra es como una extracción de la esencia. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas que luego entierran. La bella condesa ve, silenciosa, vestida con un hábito blanco, inmediatamente mojado de sangre, ella corre a cambiárselo por otro. Ese correr, ese silencio de ella sentada. El truculento cuento de la condesa Elizabeth Bathory ha sido narrado por escritores, poetas y directores de cine. La tradición cuenta que la condesa Bathory fue la mayor asesina de la historia de la humanidad. La condesa torturaba a sus víctimas, solo mujeres, antes de matarlas. Se bañaba en su sangre y les arrancaba la carne con sus dientes cuando aún vivían. Pero, ¿es eso verdad? En 4 siglos no se ha descubierto lo que pasó realmente. Julio Cortázar, su gran amigo, no tenía quien le pase a máquina Rayuela. Para que tuviera un poco de plata le dio Rayuela, para que tipee y ella lo perdió. Y entonces yo le decía, Alejandra, es Cortázar. No, decirle que no estoy, pero es Cortázar. No. ¿Dónde está la señora? Estoy buscando los originales de Rayuela y no los encuentro en esto, porque era una Babilonia de papeles. Le escribe a Cortázar. Aparentemente es el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad, con vocación íntegra. El domingo pasado traté de ahorcarme. Hoy no dejo de pensar en la muerte por agua. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Me excedí, supongo. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio que fracasó. Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra este cielo gris y bajo y con nieve de París en diciembre. Ella la salvaron, le hicieron un lavaje de estómago en el pirobano. No sabíamos que ella podía haber llegado a lo que llegó. Esto nunca lo conté, pero a veces hay que decir todo. Ella me dice, yo que necesito tu ayuda para suicidarme, porque voy a tomar Seconal, me voy a meter en la bañera, yo te dejo la llave de puerta de la calle, de entrada, y lo único que tienes que hacer es solo sostener mi cabeza dentro del agua 10 minutos, para que no me rescaten, porque ya había sido rescatada de otro intento. Ante la imposibilidad de tratarla, Alejandra es internada en forma ambulatoria en el Hospital Pirobano. Poema Sala de Psicopatología. Son voces que le enloquecen, no es prosa, no es poesía, es un infierno. Son voces que hablan. Solo vine a ver el jardín. Tengo frío en las manos, frío en el pecho, frío en el lugar en donde en los demás se forma el pensamiento. No es este el jardín que vine a buscar, a fin de entrar, no de salir.
El 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, Alejandra Pizarnik se quitó la vida ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico, Seconal, durante un fin de semana en el que había salido con permiso del hospital psiquiátrico, donde se hallaba internada a consecuencia de su cuadro depresivo y tras 2 intentos de suicidio. La mitificación de su propio fallecimiento ha acabado produciendo una especie de relato de la pasión que la recubre con el velo de un Cristo femenino. Abundan los retratos del poeta suicida y Alejandra ingresa en esa galería de espectros, añadiendo una etiqueta más a su obra. ¿Alguien discute, a estas alturas, que el malditismo sea un rótulo atractivo? Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. En este año 2012 se cumplieron 40 años de la muerte de Alejandra Pizarnik. En Avellaneda, el barrio donde se crió y estudió, en Paunero 316, funciona el Centro Cultural Alejandra Pizarnik. En la calle Güemes hay un monumento suyo también. En mayo de este año, en el Museo Larreta, se le realizó una muestra homenaje donde estuvieron presentes su hermana Miriam, su biógrafa Cristina Piña y varios de los amigos que hoy aquí escuchamos. Permanentemente se realizan homenajes, muestras e ilustraciones en su honor. En el mes de abril, Del Borde Espacio Teatral puso en escena La Condesa Sangrienta, basada en la obra de Alejandra Pizarnik. Próximo programa. Nos zambullimos en El Anatomista. Federico Andajasi. En el próximo, Escritores Argentinos. Hasta entonces.